Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en mi jardín todas las tardes, a las 8 de la tarde, abro la verja de mi jardín para una interesante conversación, un paseo o una divagación. Y como ustedes saben, una vez a la semana me gusta cruzar desde el jardín al patio de la escuela a hablar de educación. Ya se escucha la campana de la escuela, aunque ya estamos en vacaciones. Sin embargo, la educación sigue siendo un tema fundamental y tal vez estas vacaciones son el momento en que debemos pensar y repensar muchas cosas para proyectar el próximo año. Y cada vez que entro al patio de la escuela, me encuentro con ella y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, el sentido de la urgencia en educación y sobre todo en la primera infancia que plantea tan enfáticamente Gabriela Mistral. Y quiero leer un texto cortito. He leído algunos fragmentos de Gabriela Mistral sobre el tema de la lectura, porque de eso vamos a hablar hoy día, lectura y matemática en realidad, a partir de lo que ha pasado con la prueba PISA. Miren lo que dice Gabriela Mistral sobre dar un apetito, no está hablando de comida, está hablando de lectura. La faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres es la despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada. Volver la lectura cotidianidad, o según dice Alfonso Reyes, cosa imposible de olvidar, como lavarse las manos. Dejar atrás el hábito de padres o abuelos que contaban los libros que habían leído por las catástrofes nacionales o los duelos de familia. Hacer leer como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Llama mucho la atención cómo Gabriela Mistral insiste en el placer, en el gozo, en la apetencia, no la obligación de leer, no hay que leer, sino que un hábito, pero que tiene que desarrollarse a partir de un gusto y que luego puede convertirse, ojalá, en una pasión. ¿Cómo estamos con la lectura hoy día en Chile? Bueno, ya se ha repetido hasta el cansancio, que los chilenos no sabemos leer, que no leemos las mínimas instrucciones, nos hemos convertido un poco autoflagelantes, claro, con algunos datos empíricos en este tema, pero los resultados PISA, que es un instrumento de medición de la OCDE importante y que tiene que ver con una edad también significativa, muestran que, bueno, muchos, no sé si todos, pero muchos países cayeron, países de la OCDE estoy hablando, y desde luego también países latinoamericanos que no logran colocarse en ningún lugar significativo de la lista. También Chile tuvo una baja. Ahora, también se dice que no fue una baja tan baja. Habría que ver en relación a qué. Y para eso vamos a conversar hoy día y caminar en el patio de la escuela con Susana Claro. Ella es doctora en Economía y Educación en la Universidad de Stanford. También hizo un magíster de Educación en la Universidad de Harvard. Es profesora de Escuela de Gobierno en la Universidad Católica y consejera de la Agencia de Calidad. Susana, qué gusto tenerte esta tarde aquí en el patio de la escuela tan cerquita de mi jardín. Gusto es mío. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación para hablar de uno de los temas que más me apasionan. Así que
muy contenta de estar aquí. ¿Qué es lo que te suscita esta reflexión primero de Gabriela Mistral? ¿Qué resonancia hace? ¿Es una reflexión que tiene actualidad o es un romanticismo de la década de los 30? ¿Cómo lo ves tú, que estás ahí Todos los en la primera días. línea de la educación hoy día? Exacto, ¿no? Esa cita nos debiera inspirar diariamente por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacer un esfuerzo más cada vez, tanto en las salas de clase, con nuestros hijos, en el hogar y con quien sea que podamos apoyar para que lo pueda hacer la gente que trabaja con nosotros, nuestros equipos y ojalá los colegios con los que podamos aportar. Así que de todas maneras es el aprendizaje, leer sobre todo es un hábito. Uno generalmente, hay niños y niñas que no quieren leer, pero uno se sienta y los primeros capítulos ya genera ese hambre. Y después uno se va y el libro se leyó solo en un día porque le diste ese pequeño empujón, esa hambre, y el resto se hace solo, si por algo que nos gusta tanto leer a los que los leemos. Y no sé, ¿y se ha insistido suficientemente, tú crees, en el sistema educativo, en la idea del placer? En los objetivos está eso, el placer, el gozo. Es decir, eh, Mira, lo que pasa es que siempre se pone como un poco dicotómico, como si tú no puedes, si tú enseñas le quitas el placer. Entonces, si tú quieres mantener el placer, no puedes enseñar nada estructurado y en esa pelea la caricatura al final hace que no conversen y que no se puedan encontrar al medio, ¿cierto? Sin duda hay formas en las cuales la escuela, un docente, un apoderado puede quitarle el placer al aprendizaje, pero yo creo que es posible encontrar el punto medio y enseñar al revés, en vez de quitar el placer, haciendo que éste se muera de hambre y que quiera seguir aprendiendo muchísimo más. Y vamos a bueno, hablar, dale. vamos a hablar de los resultados de la prueba PISA. Tú en una entrevista que diste en Ex Ante hiciste una afirmación tremenda, que lo deja a uno temblando ahí de preocupación. Llevamos 160 años sin lograr que los escolares aprendan a leer. A ver, hagamos la bajada de ese Sí. titular. Es trágico, la verdad. ¿Sabes qué me pasó cuando estaba preparando mis clases para mis estudiantes de la universidad en el curso de política educativa? Entonces estuve averiguando sobre cuál fue la ley que crea el sistema de educación y ahí leyendo la ley de 1860, de la ley de instrucción primaria, le dio 3 objetivos al sistema de educación. Entonces, como que el sistema, la ley mandata a los municipios a hacer más escuelas, ¿sabes? Desde esa época que las escuelas estatales en el fondo las llevaba el municipio, pero tenía solo 3 objetivos, que era uno, enseñar a leer, el otro era enseñar a usar el método de cambio, en el fondo la moneda, etcétera, o sea, matemática, pero muy simple, y el tercero tenía que ver con ética, religión, ¿cierto? Era una época muy religiosa, entonces ética y religión era como una cosa. Y solo 3 objetivos, y ahora uno ve la ley actual y es un párrafo gigantesco, lleno, muy bonito de leer, la verdad, pero que recorre todo el desarrollo del ser humano, las distintas áreas, espiritual, ética, social, emocional, etcétera, intelectual, artística. Y uno dice, chuta, ¿cómo? O sea, uno dice, lee esto y es una ambición tan alta que uno se asusta. ¿Cómo vamos a lograr esto? Entonces, volviendo a los 3 objetivos del comienzo del sistema de educación, uno se da cuenta que no lo hemos logrado ninguno de esos 3. Los primeros 3 que nos propusimos cuando era así de focalizada la meta, no lo hemos logrado nunca para toda una generación. Hoy tenemos una cobertura educacional espectacular comparada con el resto de los países de Sudamérica. Fuimos los primeros en tener casi universal cobertura hasta los 18 años. Y entonces tenemos más o menos 200.000 estudiantes por generación. Y cuando analizamos, por ejemplo, en el último CIMSE, cuántos estudiantes han logrado aprender a leer al nivel que necesitan en cuarto básico, tenemos solo 1/3. Eso nos deja 60.000 estudiantes por generación que no desarrollaron las habilidades de lectura a tiempo. ¿Y cómo es esta cifra? Sí, me quedo en silencio porque, claro, no puedo negar que me deprime, que me afecta, digamos. Ahora, ¿cómo es esa cifra? Uno siempre se compara, no es para consolarse, pero para tener un poco la idea. ¿Cómo es esa cifra en comparación al resto de Latinoamérica? Nuestra situación en relación al tema de la lectura.
Claro, o sea que es súper importante compararse en el fondo, universos paralelos muy parecidos a los nuestros. Nosotros podríamos ser cualquiera de los países que están en Sudamérica y somos los que están más arriba tanto en cantidad de estudiantes en la escuela, o sea, matriculados, ¿cierto? Acceso a educación y por supuesto, lectura y matemáticas. Y esto es incluso a pesar de que en los países donde hay menos estudiantes en la sala de clase, solo se está evaluando a los que están en la sala de clase. O sea, no, eso no incluye todo el porcentaje de estudiantes que probablemente está mucho peor que lo que muestran los que van a la sala de clase. Entonces, dentro de Sudamérica, desde el 2012 que estamos siendo los líderes en el aprendizaje y muchos, de hecho, somos referencia para muchos países cuando se juntan a través de la UNESCO, en Colombia, de hecho este año se juntaron en Colombia todos los países, invitaron a todos los ministros de educación y ministras, y Chile se ponía como ejemplo para todo. En ese entonces, el ministro Ávila llegó, pero así, feliz y orgulloso de su país, porque lo celebraron todo y hay mucho que aprender como cuánto Chile ha avanzado en instituciones educacionales, ¿cierto? Cómo medimos y podemos saber que hay desigualdad y dónde estamos. Y cada estudiante podemos saber si está en la sala de clase o no, cada día. Bueno, lo que entiendo es que hemos estado subiendo en los últimos 30 años, o sea, no es un proceso de un día para otro. ¿Ah? Y ahí es interesante la mirada más de Estado, de que nadie, digamos, se abanderice a decir esto fue nuestro, esto es mío, no, eso lo que se ha ganado es producto, no sé, de grandes acuerdos que se tuvieron en algún momento, Claro. de una visión de país De más que una visión. cada docente en su sala de clase los que van y que están ahí, ese esfuerzo, gracias a todo ese equipo, pues, desde los docentes, los apoderados también han hecho soporte. Uno, algo que me sorprende en relación al resto de Latinoamérica, que uno siempre lo ha tenido como un referente, a lo mejor en el imaginario, en la imaginación de que Argentina es mejor que nosotros, leen más que nosotros, es un país más culto, pero Argentina ha bajado. ¿Qué ha pasado con Argentina? ¿Qué nos muestran los índices? Sí, pues los mateos del curso, digamos, eran Uruguay y Sí. Argentina. Y Argentina empezó a bajar a un nivel que también la escolaridad promedio del país también o sea, perdón, la escolaridad promedio cuán lejos llegan los estudiantes también ha ido disminuyendo. O sea, ahora hay menos estudiantes en las salas de clase que antes. Y yo lo encuentro verdadera, o sea, para mí cada vez que también lo enseño en mi curso, lo pongo como una advertencia de que no demos por sentado que nos está yendo bien y que nos va a ir mejor, porque todo puede ir para cualquier lugar si es que uno no sigue trabajando lo que tiene que trabajar. Uruguay en cambio bajó, pero ya está parecido, de hecho ahora en este PISA no hubo diferencias con Uruguay. Así que nos alcanzó. Estamos ahí. Pero hay harto que aprender de Uruguay, que fue uno de los países que más se abrió, tuvo los colegios abiertos casi toda la pandemia, ¿no? El de Sudamérica, el que está así muy lejos en la cantidad de semanas abiertas que tuvo. Te iba a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Porque es interesante ver lo que se ha hecho bien para insistir en eso. ¿Y qué nos falta todavía para seguir haciéndolo mejor? Y dónde hay que poner el énfasis y la energía para mejorar y para seguir y no conformarse solamente con estar como los líderes de Latinoamérica, en Latinoamérica de capa caída, por decirlo, para decirlo con todas sus letras, ¿no? Sí, bueno, hay harta, no sé si todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, porque eso es bien difícil adjudicar, como tú dijiste recién, en el fondo son tantas cosas que es difícil decir este sí y este no tuvo el impacto, pero hay estudios y se va avanzando en esa línea, pero antes quiero destacar que que seguimos estando liderando Sudamérica, pero nuestros puntajes han ido bajando. Y desde el 2018 fue el primer año que bajamos en PISA y ahora volvimos a bajar. Y la suma de esas dos bajas nos dejan 13 años o más de 10 años atrás. O sea, hemos retrocedido muchísimo en estos tiempos. Entonces, aún como hay que también empezar a decir, hoy ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cambios hemos hecho? ¿Qué quizás debemos revisar? Y de cosas que han resultado, yo creo que el acceso se produjo gracias a que se incentivó la creación de colegios y toda la sociedad civil estuvo participando en este proceso.
que ahí viene la explosión de los colegios subvencionados, que muchas personas lo critican como un proceso que fue debilitando la educación municipal. Lo que yo veo es que lo que principalmente pasó con los colegios subvencionados que van a sectores donde la educación municipal no llegaba, porque, por ejemplo, en Santiago crecieron muchos barrios y la educación municipal no fue a buscar a esos sectores. Entonces hay lugares con mucha densidad de colegios subvencionados y muy pocos municipales. Por otro lado, los municipales están en sectores rurales que se han ido achicando. Entonces se van disminuyendo también eso. Y de todas maneras está hay otros donde está mezclado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Atacama hay muy pocos colegios subvencionados. Entonces, ese crecimiento logró que Chile tuviera un acceso casi universal hasta cuarto medio, con educación media incluida, incluso antes de que la educación media fuera obligatoria. En un tiempo donde el promedio en Sudamérica era de 40%, de 40% de los adolescentes estaban inscritos en el colegio, en Chile era el 80% por ahí. Entonces, eso ya crea una diferencia radical. Imagínate, todas esas personas que lograron tener escolaridad completa, después son padres, entonces es mucho más fácil para el sistema de educación como aportar con estudiantes que ya tienen padres con escolaridad completa, que saben leer, etc. Entonces, ahí hay un empujón también, junto con el crecimiento del país, también es un resultado. Ahora, otra cosa importante es que se asignó el financiamiento de una manera muy rigurosa y objetiva. Entonces no dio espacio a lobby, a que a un colegio se le diera más que a otro, sino que todos tenían la misma fórmula, digamos, se entregaban los fondos por estudiante, en este caso por asistencia, pero dependía de algo más o menos objetivo. Después, por supuesto, yo creo que un gran avance que se haya medido y que hayamos empezado a saber dónde estaban los estudiantes, dónde, digamos, esta brecha educacional que ahora conocemos, nunca nos hubiéramos enterado que la teníamos porque el promedio de casi todos los colegios de los estudiantes es un 5. Entonces, da lo mismo a qué colegio tú vayas, el promedio es un 5. Entonces tú dices, no hay brecha, todos tienen un 5. Pero cuando tú empiezas a evaluar con una vara que es la misma para todos, digamos, todos estamos viendo si todos saben leer a este nivel, entonces ahí te empiezas a dar cuenta que hay unas brechas gigantes. Y eso gatilló todo un movimiento también de reformas orientadas a la calidad y a la equidad. Apoyo a colegios, pues se pudo focalizar esfuerzos, gatilló también la subvención diferenciada, darle más financiamiento a los estudiantes de menor recursos, y así suma y sigue, hasta que llegamos más o menos a los últimos años. Yo creo que también es un aporte que no se cobre a los colegios. Eso fue una medida para entregarle más financiamiento al sistema de educación. Se permitió cobrar, pero eso segmentó el sistema, entonces creando segregación socioeconómica. Y ahora, por ejemplo, es algo positivo que ya no se tengan que cobrar este esfuerzo para que los colegios sean gratuitos. Susana, y todo esto que estaba en el centro de noticias, el traspaso al, no me acuerdo la sigla, SLAP, la nueva entidad que va a recibir a los colegios que estaban en las municipalidades. Hemos visto que ha sido crítica, se están deteniendo algunos de esos traspasos. Eso, a ver, ¿eso puede mejorar esto? ¿Puede empeorarlo? ¿Cuál es tu mirada, tu visión? Ay, sí, mira, yo creo que hay municipios que lo hacen muy bien, para empezar. Entonces, traspasar municipios que están funcionando a cualquier cosa sería un error, porque es muy difícil. Tú cada vez que tienes un colegio que funciona, cuídalo como un tesoro y dale ánimo y dale refuerzo, digamos, pero no trates de desarmarlo y cambiar. Entonces, eso yo creo que es una mala decisión de hacer una cosa universal para todos y tratar a todos los colegios municipales igual, traspasándolos a otro sistema. Ahora, hay establecimientos que lo hacen, municipios, digo, que lo hacen muy mal, que hemos visto temas de corrupción, ¿cierto? Se desaparecen los fondos, los estudiantes no leen. O sea, de hecho, Atacama, el problema principal de Atacama viene antes de los LEP. Atacama ya el 2018 era la región que menos estudiantes leyendo tenía. Tenía 30% en el nivel más bajo de cuarto básico. O sea, en cuarto básico tenía 30% que no leían, y eso está la única otra región que está a ese nivel es Valparaíso. Así que yo pongo al tiro como la advertencia
lo interesante de estos datos es que te sirven, no te dicen la calidad de la educación, pero sí te dicen dónde puede haber un problema. Son más bien un piso que un techo, ¿cierto? Entonces, acá te están diciendo que el piso de Atacama y de Valparaíso está muy mal y no es normal estar así de mal, porque el promedio del sistema con características socioeconómicas parecidas no están en ese nivel. Entonces, ahí hay una alarma que se debiera estar prendiendo con Valparaíso, creo yo. Entonces, Susana, cuando... Sí, sí, dale perdón, nomás, es que termina. volviendo a los LEP, uno vuelve, está traspasando algo que funcionaba más o menos a otro sistema, y entonces, pero heredando todas estas cosas, porque no se renovó los equipos de los colegios, se tuvo que, en el fondo se hizo tanto como arreglín político de la ley, para que nadie se enojara, que quedó prácticamente igual, pero con más amarras, porque ahora para arreglar una ventana tienes que hacer una licitación, entonces si ya no tenías capacidad de gestión, ahora tienes menos todavía. Es el... Pero Susana, vimos los elementos positivos dentro de también lo malo, pero lo que indican, entiendo la prueba física. A ver, primero, que hay una baja en el tema de las mujeres, el aprendizaje en mujeres, nos va a explicar dónde hay una baja en eso es preocupante. Se agranda la brecha en matemática, entiendo, y también en ciencia. Brevemente, cada uno de estos puntos, ¿qué es lo sí, más tú preocupante y mencionabas por qué? ¿Cómo lo ves tú? eso. En PISA fue interesante los resultados, porque esperábamos todos una catástrofe, y la verdad que el mundo desarrollado bajó mucho más que nosotros. Y Latinoamérica también bajó más que nosotros. Entonces nosotros estamos como al medio, como que nos afectó de todas maneras, como te digo, retrocedimos, estamos en el mismo nivel que estábamos hace más de 10 años, o sea, todo lo avanzado lo hemos destruido desde quizás 2010, o sea, después del 2015, porque el 2015 fue el último punto alto, pero nos medimos cada 4 años, o 3 creo que, entonces no se puede saber bien, pero todo ese retroceso no fue tan grande como lo que esperábamos, y hay gente que lo ha interpretado de distintas formas. Algunos dicen, bueno, quizás los colegios no estaban agregando tanto como los de países desarrollados. Otros dicen, no, que quizás se hicieron buenas cosas durante el 2022 recuperando, por ejemplo, entonces quizás no se ve lo que habíamos bajado. Pero donde sí se ve el nivel de baja que vemos en Europa es en las mujeres. Entonces las mujeres acá son las gran afectadas, bajaron así fue un golpe durísimo, porque además también las mujeres son las que pareciera ser que más aprovechan la escuela, porque siempre tienen mejor Eso te iba a puntaje. decir. ¿Y cuál es la razón posible de esta baja en mujeres? Hay muchas, yo tengo, o sea, Hipótesis. como, claro, muchas hipótesis, puede que sean de todas un poco. La primera es que quizás en la línea de que bajan más los colegios más efectivos, entonces quizás las mujeres bajaron más porque eran las que más ganaban con la escuela. Esa es una posibilidad. La otra es que en sus hogares hay más sesgo y menos oportunidades de aprendizaje para las mujeres. La otra es que cuando cierran los colegios aumenta el embarazo juvenil. Entonces puede ser que las mujeres hayan tenido mucho más situaciones de abusos o de problemas de ese tipo, que de hecho hay también evidencia de que cuando cierran los colegios disminuyen los reportes de abuso, pero no porque no sucedan, sino que porque los principales personas que reportan son las escuelas, los profes, que lo que ven y es la primera persona, que el otro adulto, distinto del que está en tu hogar, que puede percibir que estás mal. Entonces todos los problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, se agravan cuando no hay escuelas mirando. Otra posibilidad son las redes sociales. Al estar tan metidas en redes sociales o al cerrar colegios, están más en redes sociales, y las redes sociales parece que están afectando más a las mujeres que a los hombres, sobre todo con respecto a salud mental. Lo que se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, es que los intentos de suicidios aumentan en las mujeres radicalmente, y todos están echándole la culpa a las redes sociales, que pareciera estar por ahí. Otra posibilidad es que los hombres desertan más y los hombres no están dando la prueba PISA, y entonces aparecen como que Ah, están mejor porque claro. está evaluando más materiales. También puede ser. Está viendo ahí, el ministerio está revisando a ver si hay problemas ahí de asistencia o deserción mayor en hombres ahora. Distinto que antes, porque quizás antes también había, pero tiene que haber más que antes. Esas son las que se me ocurren hasta ahora. Susana, hablaste de las redes sociales. Hablemos de los celulares. Uh -huh. Eh, lo que uno ve
no estoy hablando como investigador, sino simplemente como un apoderado y padre que ve a otros sin querer emitir juicio. Sé que es una batalla difícil. Da la impresión que los padres, muchos han abdicado en poner límites al uso de los celulares, que es algo bien impresionante y en todos los segmentos sociales esto lo vemos. Es cierto que cuando colegios que prohíben celulares, podemos ver que suben los resultados en la mayoría de los estudiantes. ¿Esto tiene alguna base empírica? ¿Es algo aquí en el país, en el mundo? ¿Cuál es lo que sabemos hoy de eso? Mira, es que a mí me encanta este tema, pero no he logrado meterme así como en tanto detalle como para poder hablarte de todos los estudios que se hayan hecho, porque siempre hay un estudio que funciona y otro que no funciona, entonces hay que ver qué hicieron distinto, etcétera. Pero en Inglaterra hace muchos años, yo creo que deben ser más de 10 a esta altura, prohibieron en algunos colegios los celulares y sí subieron de puntaje de aprendizaje. Y de ahí hay evidencia para todos lados. Parece que en Suiza no subieron, no sé cómo, no te podría hablar así con exactitud. Pero lo interesante es que estamos en un dilema que no sabemos muy bien qué hacer. Porque hay gente que dice, pucha, si los prohíbes, no desarrollan habilidades para manejarlos. Yo lo que discuto es que las habilidades, lo que vemos es que no las hemos desarrollado mucho nadie, los apoderados, sin que no tengamos. Entonces, yo creo que se pueden aprender formas de manejarlas sin tener que estar todo el día con el celular en la mano. Tú puedes tener 8 horas como le dicen ahora, algunos colegios están hablando de zona libre de celulares. Entonces el colegio, 8 horas, tiene esta zona libre de celulares que es todo el colegio, y del bus en adelante, ahí donde te va en la liebre, eso, de ahí ya podéis usar el celular, pero el colegio es zona libre, así como es zona libre de humo. Entonces, nosotros no necesitamos aprender a fumar, o sea, fumar desde chicos para gestionar el uso del cigarro, sino que nos han enseñado, nos dicen cosas sin que las tengamos que experimentar. Obviamente experimentar es una de las formas más buenas para aprender en general, pero este tipo de cosas que producen adicción, que parece poner en riesgo la salud mental y también el aprendizaje, etc. No debieran ser aprenderse experimentando. Pero lo otro es que interesante es que todos los apoderados parecemos actuar según nuestra hipótesis de lo que hacen los otros apoderados. Entonces decimos, pucha, no quiero ser el primero ni quiero ser el último. Entonces más o menos cacho cuándo y doy el celular. Y eso hace que todo se acelere y que todos entonces empiecen a dar el celular antes. Entonces tiene un dilema de coordinación muy importante, que es bueno que los apoderados se unan, se acuerdan entre ellos qué hacer y sean transparentes. Sabes que yo le di porque, no sé, pues tenemos familias separadas, porque era muy importante, pero hay otro 80% que no. Entonces saber, y así no estás con esta paranoia de que tu hijo va a ser el último. Ahí sonó la campana, lamentablemente, de que se acabó el recreo y se acabó la conversación, pero te voy a pedir que profundice en este tema, que me parece un tema crucial, para poder invitarte de nuevo cuando vayas, cuando tengas harto material, porque creo que es un tema que debería conversarse más en profundidad, no solamente en los colegios, sino también en las familias. Así que muchas gracias, Susana, por esta conversación súper iluminadora sobre lo que está pasando en la educación en Chile, muy equilibrada, ni autoflagelantes ni autocomplacientes hay que hacer aquí. Hay que profundizar en lo bueno que se ha hecho. ¿Ah? Siempre hay mucho que mejorar, tenemos todavía mucho que darle a nuestros estudiantes para que sea. Sobre todo que hay una base, hay algo que ya se ha hecho y sobre eso se puede construir. Susana Claro, doctora en Economía de Educación, sus investigaciones tienen que ver su foco en la desigualdad de oportunidades entre estudiantes en etapa escolar, en motivación, en fin, una investigadora que está ahí en la primera línea del conocimiento y la investigación de lo que está pasando en nuestras salas de clase. Muchas gracias, Susana, por habernos acompañado. Antes que me echen, por favor, un mensaje a los auditores de pasar tiempo con sus hijos, hijas, pupilos, digamos, sobrinos, leyendo, lean un capítulo de algo, ojalá todos los días, si no, cuando puedan, se sientan un segundo con su hijo, aprovechen este verano para estar unplugged con un libro. Aprovecho de pasar el mensaje. Me sumo totalmente a eso. Partimos con Gabriela Mistral. Hay que recordar que tenía unas tías que la sentaban en sus rodillas y le leían la Biblia. Así se hizo Gabriela Mistral en el pobre Valle del Elqui de entonces. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Tengo que cerrar la verja de madera de mi jardín. Mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la tarde. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes
a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.